Bueno, nosotros en la última vez que estuvimos trabajando hicimos unos controladores MVC, pero digamos los controladores que hicimos no les prestamos mucha atención, simplemente creamos el modelo, le dimos clic derecho y los probamos y eso funcionó. Entonces ya están preparados para entender con mayor comodidad esta presentación. Entonces, MVC, todos sabemos que son las siglas en inglés de Model View Controller, que casualmente son las mismas siglas en español, Modelo Vista Controlador. Entonces el MVC, a diferencia, digamos cuando hacemos un proyecto web en .NET, tenemos dos caminos muy marcados, o sea, o lo podemos hacer Web Forms o lo podemos hacer en MVC. Digamos, Web Forms fue lo que ustedes trabajaron mucho en desarrollo de software. Ahí vieron cómo se hacían las páginas Web Forms. Y hay otra forma de hacer las cosas que es MVC. Entonces, primero, MVC no es exclusivo de Microsoft, no lo patentó Microsoft, ni lo hizo Microsoft, ni tampoco es nuevo. Que uno dice, como yo empecé por Web Forms y después veo MVC, entonces uno de pronto asume y dice, no, es que lo segundo es más nuevo. No, realmente MVC es más viejo que casi todos los que hay aquí en esta sala, pues a excepción de este servidor y uno que otro por ahí que se me cuela, que ya está muy viejito, pero los que somos más viejitos le ganamos a MVC. De resto, MVC fue desarrollado, y esto pues como dato curioso, de esos datos que no sirven para nada, pues bueno saberlos, fue desarrollado por Xerox. O sea, los mismos que hacen fotocopiadoras e impresoras son los que patentaron MVC. ¿Ya? Después de que no era ni siquiera una casa de desarrollo. Y fue inventado en Palo Alto a finales de los años 70, imagínense. Eso es muy viejo. Muchos de ustedes no habían ni nacido y ya habían aplicaciones en MVC. Entonces, para que quiten ese mito de que es algo nuevo. Ahora, por ahí yo tenía una gráfica, voy a ver si busco aquí. Por aquí hay una imagen que incluso la modifican mucho para otras cosas. Si yo le digo MVC versus Web Forms, venga, miremos esta, por aquí creo que voy a encontrar una MVC versus Web Forms image. Esta es la que yo decía. Entonces aquí está. Say no to ASP Web Forms. ¿Por qué? Y entonces aquí mostraban como que el camino con SPMVC. Obviamente hay algunos obstáculos que le dificultan a uno la vida, pero cuando nosotros estamos trabajando en Web Forms tenemos que tener en cuenta que hay un pre-init, que hay un loading, que hay un rendering, que hay un loading, que uno está pegado al view state. Entonces esta imagen, que incluso la modifican mucho y le ponen otras cosas para, por ahí he visto mucho meme con esto en Facebook. Entonces, ¿qué significa? Significa que es mucho más fácil construir una aplicación en MVC to Web Forms, sino que al principio la curva de aprendizaje, eso toma pues su tiempo, como uno cogerle el saborcito a las cosas, pero es como todo en la vida, uno se acostumbra. Es mucho más complejo hacer una página en Web Forms. ¿Por qué? En Web Forms se le acumula a uno un montón de código en el code behind y se vuelven páginas muy monolíticas, páginas gigantescas. En la empresa donde yo trabajo hay páginas con que el JavaScript puede tener más de 5.000 líneas de código. Entonces se vuelve una cosa gigantesca que es difícil de manejar, difícil de mantener, y tienden las páginas Web Forms a volverse muy código espagueti. Entonces se vuelven ahí unas cosas monstruosas que son difíciles, que son difíciles de manipular, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, eso es el tema con el MVC. Ahora, MVC es un patrón de diseño, pues es una forma de hacer las cosas, así como habíamos visto el patrón modelo vista modelo, o en inglés NVVN para las aplicaciones móviles. Aquí tenemos un patrón, y es un patrón que se ajusta muy bien a la programación orientada a objetos. Bueno, ¿y por qué es bueno utilizar MVC?
porque va muy bien con los sitios web, es un patrón, o sea, yo puedo hacer una aplicación de escritorio también con MVC, todo, pues. Incluso el MVVM es como una adaptación del MVC, pero ya para otras tecnologías. El MVVM sí lo inventó Microsoft para su WPF o para sus plantillas Silverlight, sino que ya lo adoptó Xamarin, porque Xamarin en el fondo se parece mucho pues tiene que ver como la filosofía, como trabaja de alguna forma Silverlight. Aquí en aplicaciones web, ¿qué es lo que estaba haciendo? Porque el backend lo hacemos web, nosotros trabajamos con iteraciones del usuario. Entonces el usuario esto siempre es un sistema que es reactivo. El usuario ejecuta una acción, el sistema responde. El usuario ejecuta una acción, el sistema responde. Vamos a explicarlo. Cuando nosotros entramos a la página de Flowers, el usuario decía Flowers. Él estaba ejecutando una opción que era, deme el index o la lista de flores. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Pum, tenga sus flores. Entonces esa acción que tenía, un camino, una acción, entonces hay acciones que tienen una ida y hay acciones que tienen una ida y una vuelta. Me explico. Esa ida la vamos a llamar el get, y cuando tenga una ida y una vuelta le vamos a llamar el get y el post. Entonces vamos a ver cuándo tienen get y cuándo tienen post. Cuando yo le decía los detalles de una flor, hacía clic en el botón detalles, ¡pam! ¿El qué hacía? Iba y pum, tenga los detalles de su flor, mostraba la flor en pantalla. Pues, que solamente hasta el momento tiene descripción y precio, o sea, es una ida. Entonces todo lo que es el index y el details tenían una acción, ¡pam! Pero cuando le decíamos create, habían dos acciones. ¿Por qué? Cuando yo le decía create nueva flor, ¿qué ejecutamos? La acción create, entonces él iba, pintaba el formulario para nosotros ingresar, dile a esta gente por favor, para nosotros ingresar el detalle de la flor, para ingresar el formulario. Pero cuando ya el usuario llena los datos del formulario, ¿cierto? Entonces, y el usuario le dice save, ejecutamos la segunda acción, o sea, tenemos el get y luego va el post. Entonces, la acción como el create tenía get y tenía post. Cuando le decimos detalles de la flor, editar la flor, primera acción, ¿qué hace? Va a la página, va a la base de datos, consulta la flor, nos trae la flor, nos la pone en pantalla, y cuando nosotros modificamos los campos que deseamos modificar y le decimos guardar, en ese momento hacemos el post. Entonces hay acciones que son de ida y otras que son de ida y de vuelta, para que, digamos, lo tengamos presente. Si miramos este diagrama, en este diagrama encontramos cómo interactúan. Entonces vea cómo es el flujo a grandes modos. Entonces veamos las flechitas. El usuario le hace peticiones al controlador. Entonces el usuario es ¿quién? Es un humano. ¿Qué? O un humano o un cliente de otra computadora. ¿El controlador quién es? El controlador es aquí el chacho de la película. Ese es el man que orquesta todo, recibe e interpreta, valida las entradas, crea y actualiza las vistas y modifica los modelos. Esto es lo que hace el controlador. El controlador hay veces necesita del modelo, no siempre. O sea, el controlador es el que tiene la lógica, es el cerebro. El controlador, la mayoría de las veces puede decirse, necesita ir al modelo. Entonces el modelo que representa es el almacenamiento de datos, la integridad, la consistencia, los queries y las mutaciones. ¿Por qué las mutaciones? Porque esa palabra mutaciones se refiere a que el modelo, tenemos el modelo Flower ahora, pero yo hay veces necesito adicionarle cosas a los modelos. Lo vamos a hacer ahora en la segunda parte de la clase, que vamos a colocarle imágenes a las flores. Entonces ahí vamos a tener que crear un modelo paralelo para poder trabajar el tema de las imágenes. Ahora el modelo le devuelve los datos al controlador, y el controlador, cuando ya tiene los datos, se lo manda a la vista. Por ejemplo, cuando yo le hago un index, el usuario dice lista de flores, el controlador llega aquí y dice lista de flores. Abrirle a este muchacho por favor, qué pena. La próxima vez que lleguen después de 6:15 los dejo afuera hasta las 8. ¿Listo? Porque están llegando muy tarde. Entonces, lo que hacemos aquí es que tenemos el controlador,
Entonces el usuario dice, lista de flores. ¿Qué hace el controlador? Dice, madre, me están pidiendo lista de flores. Necesito el modelo. Viene al modelo. Lleno la lista. Ya la almacené aquí en memoria. Y luego de que la tengo en memoria, ¿qué hago? Se la paso a la vista. Vea que nosotros en el controlador no nos preocupamos por los tipos de letra, si iba a tener botón de modificar, si no iba a tener botón de modificar, si eso iba a estar bonito o iba a estar feo. El controlador es full backend. La vista no le importa cómo llegó esa lista de flores. A él no le importa si eso lo consultaron de una base de datos, si lo consultaron de un servicio API, si lo leyeron de un archivo plano, si son datos quemados. ¿A él qué le importa? Le importa es que eso pintarlo y pintarlo bonito. Entonces de esta manera tenemos muy bien separadas las tres capas. Capa de presentación, capa de acceso a datos y capa de lógica de negocio. Entonces el MVC sí separa muy bien las cosas. No es como el Web Forms, que en el Web Forms se nos vuelve un chochal ahí revuelto una cosa con otra y se vuelve muy complicado entender el software. ¿Listo? Programar es bien difícil. Y si somos desordenados, más difícil es. Dígame. Cuando habla de lista es cuando devuelve el JSON. No. Bueno, no. Aquí estoy hablando es del backend, del controlador del backend. No, cuando yo digo de vista, recuerda por ejemplo en el index, y ahorita lo vamos a ver en detalle porque vamos a modificar el controlador. Que yo le digo en el controlador, en el index, le digo return la vista y le paso el db.flowers.toList. Esa es la vista. La vista es que nosotros le estamos diciendo al controlador, pínteme esta lista de flores. La vista es que puro HTML. Y le estamos pasando objetos. No, estos no son necesariamente objetos JSON, son objetos de C#. Bueno, ahora, sigamos por aquí. Entonces, en este otro diagrama vamos a ver si vamos a explicar cada uno de los personajes. El modelo. El modelo es la porción que implementa la lógica de negocio y se suele llamar modelo porque representa sus objetos. ¿Cuál es el modelo de nosotros? Flower, es una clase. Y vea que representa un objeto en el mundo real. Para nosotros la flor, aunque la tenemos ahí metida electrónicamente, para nosotros la conseguimos como el objeto flor. Esto es full objetual. La vista son las porciones de puro código HTML. Normalmente eso en su mayoría es HTML, pero esto ha evolucionado mucho, ya no es solo HTML. Y nosotros como desarrolladores ya no somos desarrolladores de un solo lenguaje. Es más, una página por muy HTML, por muy C# que sea, una página web, la mayoría del código es JavaScript, no es ni siquiera C# ni HTML. JavaScript ocupa, yo diría que el 70-80% en una aplicación web, que nosotros hagamos cualquiera. No solamente hay código HTML, hay código HTML5, hay CS3. Eso, CS3, pues ya utilizamos SS, la versión 3, utilizamos librerías de JavaScript, entonces utilizamos componentes que nos ayudan a que la página quede más bonita como Bootstrap, jQuery, y Visual Studio implementa un renderizador, háblese muchachos por favor, implementa un renderizador de páginas que se llama Razor. ¿Qué es Razor? Cada que en la vista nosotros le decimos arroba tal cosa, eso es Razor. ¿Qué es Razor? Que ustedes ven el código chiquito ahí en la vista, pero cuando uno ejecuta la página, ese HTML se convierte en más líneas. O sea, el Razor es un simplificador de HTML. Nos hace la vida más fácil. O nos la complica también, porque pues, necesitamos modificar eso y por Razor no nos da. Pero igual yo puedo renunciar al Razor. Cambio toda esa etiqueta Razor por HTML puro. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué podemos ver acá? Esa es la vista. Ahora, y por acá como último tenemos el controlador. El controlador es el corazón de la aplicación. Hace un favor a este muchacho. El controlador es el que realmente... listo, no le habrá que güey. Entonces, el controlador generalmente es el que crea las instancias de los modelos y utiliza los modelos para poder pintar los datos. Ahí está. Eso es todo. Ok, entonces en eso es lo que tenemos. Veamos este otro esquemita.
Aquí tengo el usuario interactúa con el IIS, pues eso se basa sobre un servidor web, y el servidor, cuando le llega una petición, es el controlador el que decide si necesito ir a la vista directamente o si primero necesito ir al modelo. Casi todas necesitan primero armar un modelo. Arman el modelo y cuando ya está el modelo en memoria se lo pasan a la vista. La vista pinta los datos basados en un modelo que le pasaron y luego vuelve al controlador. Cuando se hace la siguiente petición, o sea el POST, el controlador ya sabe si el modelo cambió, y si el modelo cambió, si el modelo es válido, lo graba de forma persistente en la base de datos. Ese es el esquema de esto. Si lo miramos aquí con numeritos, vamos a hacerle seguidilla a esto. Entonces tenemos el usuario envía una petición al controlador por una URL. Entonces el controlador solicita al modelo los datos y el modelo le devuelve los datos. Hasta ahí ya tenemos los datos en memoria. Cuando tenemos los datos en memoria, el controlador no se preocupa de la capa de presentación, sino que el controlador se los pasa a la vista. La vista que hace, pinta los datos y le devuelve otra vez el control al controlador para que ya el usuario ejecute otra acción. Entonces ponemos cuando el usuario hace un edit. Cuando el usuario va a modificar la flor, ¿qué pasa? Entonces el usuario dice, modifíqueme la flor Freedom. Entonces el controlador dice, me tienen que modificar la flor número 8. Entonces le dice, modelo, ¿la flor número 8 existe? Sí, devolvémela, se la devuelve. Entonces el controlador ya le dice a la vista, vea, ahí le mando, lleve, quieren modificar esta flor. Y la vista que hace, listo, venga, yo se la organizo, pongo aquí el titulito, le coloco aquí el botoncito, listo, vea, controlador, ya terminé. Controlador para. El usuario ya tiene la flor con los datos para modificar. Entonces el usuario llega, cambia el precio por decir algo y le vuelve a decir grabar. Entonces le llega otra petición al controlador y dice, me están grabando esta flor 1 y ya le cambiaron el precio. Entonces ya no tengo que ir al modelo porque ya lo tengo en memoria. Ya que ya el modelo está en memoria, ya no tengo que ir a la base de datos, ya se lo pasó el POST. Entonces el controlador que dice, ese modelo es válido, ¿cumple con las validaciones? Dice, sí, cumple con las validaciones. Háblele por favor al loco Barrera. ¿Cumple con las validaciones? Y dice, no porque el próximo sábado la voy a dejar cerrada desde las 6:15. Listo. Es que les dije el primer día, no he sido estricto con eso, entonces como la gente no funciona sin garrote, que pesar, el autocontrol somos tan malitos, toca dejarlos por fuera hasta las 8 y ponerles 2 horas de falta o 4 si se van las 4 horas porque hay que madrugarles, porque es que las cosas se logran es con disciplina y con esfuerzo. Eso hay de bacanería, poquito, para una rumba pues ahí sí me le mido a lo que sea, pero esto es serio pues. Entonces de llegar tan tarde a clase es demostrar falta de respeto a mí y al resto de compañeros. Listo, entonces traten de madrugar más. Madrugue más, hermano. Y si le da y si no puede estar aquí a las 6 de la mañana, usted no debió haber matriculado la materia a esta hora. Matricúlela otro día, en otro horario que pueda llegar a tiempo. Entonces, cuando le llega la vista al controlador, cuando le llega la flor, entonces el hombre ya llega y la modifica. Ese es el esquema de MVC. Entonces vea que tiene lógica. Al principio es enredado y uno se complica, porque cuando uno va a inyectar código, al menos ahí me pasaba, uno no sabe dónde va la porción de código, uno dice, esto irá aquí, esto irá allá, y después con el manejo se le vuelve a uno muy natural. Ese es el patrón. Bueno, en ese orden de ideas, la última clase nosotros habíamos hecho este modelo, cuando hicimos el backend para poder consumirlo. Entonces los modelos vienen acompañados de unas cosas que llaman las data annotations. Las data annotations son las que nos sirven. Hay data annotations que son para modificar la base de datos. Hay data annotations que sirven solamente para que el usuario vea bien los datos. Y hay data annotations que cumplen doble función. Hay data annotations que me hacen cambios a la base de datos, pero que también sirven para que el usuario vea bien los datos. Analicémoslas. La anotación key. ¿Para qué servía esta anotación? Le estamos diciendo que el Flower ID es la clave primaria de la tabla Flower. Fue pregunta del examen, por cierto. Ahí está. Entonces, la anotación key, ¿qué hace? La anotación key, le estamos diciendo que el campo Flower ID es la clave primaria numérica autoincremental. Ya. Entonces, yo ya no me preocupo por mandar Flower ID.
Cada que yo le digo create, ese numerito va aumentando mágicamente. Tenemos la notación require.